un incendio en un tiradero. Y ahí justamente se está dando lo que les decía, miren. Ahí tenemos el material combustible, se ve en la parte de abajo. Obviamente no lo vemos, pero ahí estuvo el comburente. Y seguramente pues hubo algo, ¿no? Una llama, un vidrio que genera un efecto de lupa, en fin, tantas cosas, alguien que fumó, o también dolosamente, que también ocurre esto, ¿no? Eh, y bueno, se está quemando el copete, ¿no? Justamente por lo que veíamos, ¿no? O sea, cómo se da el proceso del calor, ¿no? Normalmente se da, como decíamos, hacia arriba, ¿no? Sin embargo, el fuego, como hay material combustible, sigue avanzando a las partes bajas, ¿de acuerdo? Y fíjense, ahí ya estamos liberando ya gases y vapores. Ya estamos ante una reacción exotérmica y prácticamente, pues ya es imposible parar algo así. Uh-huh. ¿Ok? Este tipo de situaciones, como dice el texto, pues representan un riesgo permanente, ¿no? Y son riesgos que enfrentan el personal a cargo de un vertedero. Yo luego escucho a especialistas que critican a los tiraderos y que critican a los rellenos sanitarios. Y yo creo que muchos de ellos jamás han estado ahí, ¿no? Me gustaría invitarlos a que se pasaran un día allí para que vieran todo lo que se tiene que hacer. Y sobre todo, cuando es un relleno sanitario, todas las situaciones de ingeniería que hay que tomar en cuenta. Y además, súmenle este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, tenemos una información del Senapred, de unos registros que está en la siguiente imagen. Ajá, miren, yo no creo que sean todos, porque no todos se reportan. Pero fíjense el número de accidentes en basureros por año, desde el 2003 que se tiene el registro hasta el 2019. Pareciera que entre 2003 y 2013 pues no hubo, ¿no? Pero quién sabe, en realidad, no, yo creo que no se reportaron. Y luego en 2014 pues hay un, una elevación y luego empiezan a bajar. Tiene mucho que ver, a mí me parece también con las condiciones climáticas, que se presentan y que son muy variables año con año. Pero en el 2019 hubo 48. Y como les digo, yo creo que debe haber más porque muchísimos no lo reportan. La siguiente. Y eso es por estado. Esas son las mismas cifras del gráfico anterior, pero ahora por estado. Y fíjense, ¿quiénes son los que más tienen? Veracruz, justamente, ¿no? Uno de los estados con mayor generación de basura. Creo que era Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Pero también está Guanajuato, que es uno de los estados que no generan tanto. Pues algo está pasando ahí, ¿no? Pues, ¿por qué será? Pues yo creo que porque la industria ha crecido muchísimo en Guanajuato y están generando muchos de los llamados residuos de manejo especial. Por ejemplo, muchos recortes perdón, la industria automotriz y la industria del calzado, que siempre ha estado. Pero a los vertederos llegan muchos recortes, por ejemplo, de tenis, de zapatos, que son materiales combustibles, ¿no? Y yo creo que es por esa razón, ¿eh? ¿Ok? Pero Tlaxcala prácticamente no se reportó, ni Aguascalientes, pareciera que no hay ahí, ¿no? Otro estado interesante pues, es Michoacán. Veamos cómo está, por ejemplo, la Ciudad de México, 5. Uh-huh. Y el Estado de México, 11. ¿De acuerdo? Mérida, ver cómo anda Mérida. ¿No está? Yucatán, perdón. 3 en Yucatán. Bueno, muy bien, la siguiente. Bueno, como ya dije, los vertederos
generan graves daños a la infraestructura, ponen en riesgo la salud, la integridad física del personal que labora. Fíjense, y esto es muy importante, por la radiación resultante del incendio, pero también dar este tema para quienes atienden este tipo de situaciones, ¿no? Porque luego no llevan el equipamiento adecuado. Bien, aparte de todos los problemas que genera, particularmente con la gente que está operando el sitio, pues en un vertedero es entonces muy, vamos a llamarle, muy predecible que se puedan presentar incendios, por lo que está ahí que ya mencionábamos, ¿no? Hay materiales con alto poder calorífico, miren, ahí están todos esos. Esos son materiales con alto poder calorífico, por lo menos deben de tener unos 2.000 o 2.500 kilocalorías por kilogramo o más. Ahí tenemos los materiales volátiles, ¿no? Que también están ahí presentes. Luego, materiales que son susceptibles de explotar, ¿no? Llega cualquier cantidad de aerosoles. Ya les dije, llegan también encendedores. Y materiales de origen industrial de alta combustibilidad, como lo que les mencionaba que está llegando actualmente a muchos vertederos del estado de Guanajuato, ¿no? Recortes de plástico, fibras, materiales susceptibles de combustión, restos de celulosa, incluso materiales caducos, fuera de especificaciones y que tienen que tener un manejo adecuado. Como dice su clasificación, ¿eh? La siguiente. Muy bien. Por otro lado, la fracción orgánica, ya dijimos, genera gases de efecto invernadero, ¿no? Es el biogás que está compuesto por dióxido de carbono y metano. Y como ya vimos, el metano es un gas combustible, entonces favorece todavía. Es un agregado más a ese escenario tan catastrófico que tenemos en los vertederos. ¿Ok? Entonces, pues evidentemente estos elementos pues generan las condiciones para que se dé el famoso triángulo de la combustibilidad, que ya lo vimos, ¿no? Porque el oxígeno lo tenemos presente y es re fácil que se presente calor por diferentes situaciones. Bueno, fíjense, un incendio puede ser controlado eliminando gente que lo provoca, pero solo hay. Porque si se propaga, la combustión por la presencia de oxígeno del aire y la generación de gases y de vapores que esto provoca, pues está generando que se siga alimentando el incendio y que no pare hasta que se consuma todo el material combustible. Y esto puede pasar, para esto pueden pasar meses. Muy bien, entonces, en la medida que lo podamos nosotros, digamos que contener o solucionar al principio, es hacia donde tenemos que enfocar nuestras principales baterías. Y para ello necesitamos personal capacitado. Así bien. Muy bien. Ok, entonces, ya dijimos, ¿no? Los vertederos se deben los incendios en los vertederos se deben a situaciones multifactoriales. ¿De acuerdo? Basta una fuente de ignición para que se encienda todo lo que ya vimos. ¿Ok? Como ahí se señala, ¿no? Incluso hasta la mezcla de dos compuestos que en un momento dado se rechazan, pueden generar calor y con ello el incendio, ¿no? O sea, compuestos que no sean compatibles, por ejemplo. Pues esto también en temporadas de sequía se incrementa. El caso más típico de todo esto, de que me ha tocado conocer, es el de las matas, que como ustedes saben es un
es un vertedero único en nuestro país, porque parece ser que corrieron un modelo matemático para encontrar el sitio menos favorable y ahí lo pusieron. Bueno, eh, este, bueno, allí el problema es que en temporada de sequía, prácticamente la gente está mentalizada para enfrentar los incendios que se generan, que normalmente vienen de que se seca la vegetación de los humedales y van avanzando, porque ese vertedero está en unos humedales, en un sistema de humedales. Entonces va avanzando el fuego, porque la vegetación está seca y llega al vertedero. Entonces, y lo único que a mí me parece que hacen es las famosas guardavías, ¿verdad? Que es una especie de liberación de vegetación perimetral en torno al sitio. Y listo, ¿no? Y dicen, ya estamos preparados. ¿Por qué no vamos más allá? ¿Ah? Para evitar esta situación, ¿no? Es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos algo más? Algo más como, ¿qué? Como tener un programa de protección civil para encontrar las causas de esto y resolverlo en su origen. ¿Ok? Bueno, pero como decimos ahí, ya lo había mencionado, no debemos olvidar que además de los tres elementos del triángulo, particularmente los incendios en los vertederos de basura se tornan difíciles de manejar por los vapores que se desprenden y que siguen combustionándose y que siguen haciendo que el fuego sea de mayor envergadura. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, pues le falta un elemento, ¿verdad? No nada más es el combustible, el comburente y el calor, sino también son los gases que generan reacciones en cadena. ¿Ok? Y eso es lo que hace tan difícil el control de un incendio en un tiradero. Y por lo tanto, tenemos que apostarle a la prevención. Y apostar a la prevención es no solamente tener un programa de protección civil, un programa de prevención de accidentes en los vertederos, sino algo tan simple como cubrir la basura, como lo dice la norma 083. La siguiente. Muy bien. Las recomendaciones para el control de los incendios en los vertederos. Bueno, adelante. Tenemos que empezar primero una clasificación. Mira, la International Solid Waste clasifica era que, pues, me pareció interesante presentárselos porque creo que sí podemos de alguna forma empezar a crear una cultura de identificación de incendios para poder tener las herramientas de cómo atacarlos, ¿no? Fíjense, el nivel 1, ¿no? Son incendios pequeños que pueden dominarse con recursos propios, es decir, con lo que se tiene a la mano. Ojo, estábamos hablando de rellenos sanitarios, ¿no? Donde tiene los elementos básicos. En un tiradero no tienen nada. Así que aunque se presente un incendio pequeño, seguramente se va a dar la combustión completa, se va a convertir en una combustión exotérmica y va a parar hasta que agote todo el material combustible. Bien, pero si no, miren, lo podemos controlar en las 24 horas iniciales y extinguir por completo en 48 horas. Sí, lo logramos identificar y controlar al principio. El nivel 2 son aquellos que en términos generales ya involucran cantidades de 200 metros cúbicos de material, ¿no? Y pueden tener hasta una semana de duración para controlarlo. 200 metros cúbicos de material, ¿como cuánto será? Bueno, pues miren, un camión de basura tiene una capacidad volumétrica de 10 metros cúbicos, más o menos, ¿no? Aprovechables. Son de 12, de 14, pero vamos a poner aprovechables. Pues quiere decir que es la basura de 20 camiones de basura, más o menos de ese tamaño. Luego tenemos el nivel 3, que son incendios que pueden llegar a tener una duración de hasta 2 semanas
Y aquí ya intervienen cantidades de materiales, pues ya muy grandes, ¿no? Estamos hablando ya de 50 camiones de basura, ¿no? Aproximadamente. Y el nivel 4, que son los grandes incendios, estos, pues, ¿por qué duran tanto? Pues porque se profundizan, se asientan a profundidades de los vertederos donde hay material combustible, pero no nada más eso, hay ingreso de oxígeno, o puede haber oxígeno encerrado en las botellas y en los envases que les dije. Y entonces su control requiere de muchísimo tiempo, ¿no? A veces hasta meses. Bueno, miren, hay vertederos en el país que llevan quemándose en forma incandescente. Ajá. Es decir, a veces se ve la llama, a veces no. No sé, todo el año. Uh-huh. Y rebasan cantidades de más de 5,000 metros cúbicos de material. Ok. La siguiente. Bueno, ¿qué acciones debemos de aplicar? Bueno, pues primero, ¿no? Atacar los incendios cuando tienen el nivel 1. Ajá. Cuando ocurren en lugares donde no hay una gran acumulación de residuos, en zonas con pocos materiales combustibles, atacarlos de inmediato. ¿Ok? Porque si no, va a llegar a convertirse en 2 y ya el incendio a nivel 2 y 3 se pueden transformar respectivamente en incendios de nivel 3 o 4 respectivamente, ¿no? Es decir, si se nos sale de las manos algo que está en el nivel 1, la situación se pone crítica, pero se puede poner catastrófica si dejamos que avance. Y bueno, en los incendios de nivel 4 es muy importante identificar el punto exacto del incendio y evaluar el alcance que pueda tener. ¿Por qué? Porque probablemente allí es donde está dándose la combustión a profundidad. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar, pues digamos, las estrategias para poder resolver esa situación, ¿no? ¿Ok? Bueno, de cualquier modo, miren, las primeras medidas que se tienen que tomar cuando tenemos un incendio 1 y que está creciendo a nivel 2, son esas, ¿no? Detectar y categorizar el incendio. Es decir, estamos ante un incendio nivel 1 o ya estamos ante un escenario de nivel 2. De inmediato, bueno, ya debe de estar el programa de protección civil y obviamente el programa de prevención de accidentes. Nos establece una logística para atender eso. Y normalmente hay un comando, hay un jefe un comando que es el jefe, el que da las instrucciones para atender este tipo de eventos. Entonces, bueno, ahí pongo designar un jefe del incidente si es que no existe, ¿verdad? Por lo regular, como no tenemos programas de prevención de accidentes, pues tenemos que designarlo. Porque si no, miren, todo el mundo empieza a dar opiniones, todo el mundo empieza a hacer las cosas a su manera y aquello se convierte en un caos. Solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil es importantísimo para que ustedes, vamos a llamarlo así, utilicen esos apoyos, pero de acuerdo a sus instrucciones. Porque si dejan que los bomberos lleguen y empiecen a tirar agua, como pues normalmente lo hacen, no es lo más conveniente. ¿De acuerdo? Y entonces tiene que haber alguien que establezca las reglas en el momento que se está dando este evento. Bueno, contar con material térreo. O sea, así como en las matas hacen sus famosas guardaballas, pues deberían de equiparse con material térreo para atacar el incendio cuando alcanza a llegar al vertedero de basura. ¿Ok? Y agua, incluso miren, el propio lixiviado se puede utilizar también. ¿Ok? Si no hay de otra, pues lo pueden utilizar, porque las consecuencias ambientales catastróficas de las emisiones de este tipo de gases son terribles y no nada más eso, puede haber pérdidas humanas. Aplicar un plan de comunicación, particularmente hacia la población que puede resultar mayormente afectada, es decir, ver qué hay en el entorno, ¿no? Y trabajar también con ellos. ¿Para qué? Para que estos gases no lleguen y puedan generarles algún daño a su salud. Y
un plan de evacuación de los asentamientos residenciales cercanos. Y fíjense, y no nada más de los asentamientos residenciales, de la propia gente que está dentro del sitio cuando ocurre eso. Porque se quedan de mirones o se quedan ahí a querer hacer algo cuando no están capacitados. No, hay que evacuarlos y solamente la gente que va a atender eso y que podría ser, en este caso, el jefe el comando, el jefe del incidente, el cuerpo de bomberos, protección civil y los operadores de la maquinaria son los que tienen que estar nada más. Luego, si es posible, que yo creo que sí es posible, sobre todo si estamos equipados, es importante monitorear las emisiones de gases y el curso que toma el incendio, es decir, hacer como una agenda de lo que está ocurriendo. Y monitorear los gases, ¿por qué? Para saber qué contienen, por qué son tan combustibles. Nadie, así les puedo asegurar, nadie ha tomado una muestra de los gases que se generan en un incendio y los ha caracterizado en un cromatógrafo. Yo creo que sería interesante, ¿no? La siguiente. Bueno, la información requerida y los implementos necesarios. Bueno, miren, pues, en el relleno sanitario o en el sitio de exposición final, que normalmente no lo tienen, no tiene una carta de eventos, pues yo creo que el personal de protección civil sí lo podría tener. Del sitio justamente donde está ese vertedero, se puede adelantar. Lo mismo, un plano cartográfico del sitio, con la ubicación de los accesos, las instalaciones propias, los lugares de acopio de material reciclable. Por ejemplo, si hay pepenadores, los pepenadores ponen su material en algún lado, ese material se va a incendiar. Lo tenemos que tener señalizado ahí. Luego, también, en función de la carta de vientos, ver cuáles van a ser las zonas más impactadas. ¿Ok? Y ya con esa cartografía, ubicar también dónde inició el, el evento para saber hacia dónde va a avanzar y poder empezar a trabajar adelantándonos a ello. Luego, los implementos y equipamientos necesarios. Pues miren, preferentemente, ya cuando el incendio está en forma, necesitamos eso. Necesitamos un tractor de orugas con hoja topadora, cabina hermética, esto es muy importante, con ripper, cuchilla con extensión tipo reja, es decir, aparte de la cuchilla metálica, una extensión. Normalmente, no siempre, pero en algunos rellenos, sí está porque este tipo de cuchilla se usa para el empuje de la basura. Y con una potencia y peso equivalentes a un de 8. Podemos usar equipos más pequeños, pero miren, la verdad, necesitamos un equipo de este tamaño para avanzar realmente, ¿no? Si es posible, un cargador frontal de carriles de esa potencia. ¿Por qué? Bueno, porque el cargador frontal tiene más movilidad que el tractor y puede llevar material de cubierta. Fíjense, puede empujar y también puede llevar material, ¿ok? Se sugiere también una retroexcavadora de cucharón grande, una yarda cúbica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar para hacer zanjas y evitar un montado que siga avanzando el incendio. Una flotilla de al menos 3 vehículos tipo volteo, de 14 metros cúbicos de capacidad preferentemente, una pipa de 10 metros para el riego de la zona de trabajo, puede utilizar el agua tratada o el propio lixiviado para eso, y una brújula portátil, un GPS, unos binoculares, un flexómetro para hacer algunas mediciones. Los binoculares y el GPS son fundamentales, ¿eh? Los binoculares nos pueden permitir, sin acercarnos, ver un poco las condiciones del fuego que se está dando y empezar a trabajar con ello, ¿no? La siguiente. Bueno, y el equipo de protección personal, pues lo que ahí se señala, miren, ¿ok? ¿Para qué? Pues para proteger al personal que va a estar atacando, va a estar haciendo frente de la situación de desastre que se está viviendo, ¿no? La siguiente. Ok,
Ya estamos casi por terminar, ¿eh? Procedimiento para realizar la extinción del incendio. Bueno, de entrada, el residente del relleno o el responsable del sitio, y si no hay mando, pues entonces yo creo que hasta el responsable de protección civil, lo primero que tiene que hacer es crear un frente alternativo para que la basura siga llegando. Porque miren, lo que hacen es luego cerrar la entrada al vertedero y entonces genera un problema de recolección. Claro, a veces no se puede, cuando ya el incendio afectó todo y cuando tenemos un tiradero, porque pues, como hay basura por todos lados, difícil. Pero si no, afuera o a un lado, habilitar un frente temporal para el confinamiento de la basura en lo que se logra controlar esto. Si no, al desastre se le va a agregar luego un problema ambiental y social, ¿no? Que no va a haber recolección y entonces vamos a tener más problemas con la población. ¿Okay? Nadie se pone a pensar en eso. Y en caso de que existan instalaciones para la combustión y el aprovechamiento del biogás, como en algunos sitios, apagar los equipos y cerrar todas las válvulas. Olvídense de que sigan operando. Luego, pues continuamente hay que estar haciendo recorridos por la zona afectada para seguir midiendo la magnitud del incendio, si va avanzando, si lo van controlando. Obviamente, para ello ya debemos haber identificado dónde están las principales fuentes de combustión y evitar que llegue hacia ellas. Verificar la dirección del viento, eso es muy importante para saber hacia dónde está moviéndose el fuego, y no nada más el fuego, los gases y los vapores. Y con ello, pues también estar de alguna forma previniendo las afectaciones que se puedan dar, sobre todo con la población o con el mismo personal que está trabajando. El GPS, pues se utiliza para georreferenciar todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en un momento dado durante el incendio se genera, que ocurre a veces, ¿no? De pronto aparece como una fumarola, ¿no? Muy grande. Entonces hay que identificarla porque probablemente ahí hay una zona donde está almacenándose el metano. Obviamente no van a ir a acercarse y tomar el dato, pero lo pueden ubicar en el plano que ya tienen, ¿ok? Y luego ya checar con el GPS y tomar las coordenadas. Y también esa información les va a servir más adelante. Bueno, también en estos casos es importante empezar a aislar porque miren, muchas veces lo que hacen es empezar nada más a echar agua al frente de trabajo y no toman estas consideraciones que les estoy mencionando, y entonces el incendio puede propagarse. Entonces, si hay zonas que estamos viendo de acuerdo con la dirección del viento que podemos pues empezar como en las matas, guardaballas o zanjas para evitar que el incendio pueda llegar hasta ahí, ¿no? La siguiente, de hecho, en esta figura lo vemos, miren. ¿Ok? Está bien trabajar en el frente del incendio, pero también hay que trabajar en otras zonas para evitar que siga afectándose las instalaciones, la infraestructura, y que dañe, ¿no? el propio relleno sanitario y sus instalaciones. ¿De acuerdo? Bueno, imaginémonos que ya tenemos aislado el vertedero, perdón, el incendio. Ya lo tenemos aislado, ya nada más está digamos que está combustionándose el material combustible que hay ahí y se están generando los vapores correspondientes. Pero en el momento que ya no haya generación de vapores, se va a ir apagando poco a poco. Bueno, tenemos que ayudarle a que se apague más rápido, ¿no? ¿Cómo? Bueno, de la siguiente manera, miren. Una puede ser aplicando agua, ¿no? Que es lo más normal, lo que normalmente hace el cuerpo de bomberos, ¿no? Eh, pero esto solamente es aceptable cuando el incendio es muy superficial. Si ustedes tienen un incendio ya a profundidad,
ni se les ocurra, ¿ok? Porque lo que va a pasar es que el agua va a infiltrarse, va a percolar hacia el interior de los residuos, ¿verdad? El agua va a buscar los lugares con menos resistencia, las zonas mal compactadas, por ejemplo. ¿Y cómo aseguramos que llegue a la zona donde está la combustión? Normalmente la zona donde está la combustión es lo contrario, lugares donde hay mejor compactación. Por eso dura tanto la combustión. ¿Okay? Entonces, si es superficial, adelante. Si no, evítenlo. Ahora, es la cantidad de agua que se necesita. 5,000 litros para absorber la energía liberada por la combustión total de 1 tonelada de basura. No va a haber cantidad de agua suficiente para poder atender esto. Pero podemos usar, por ejemplo, las espumas y los surfactantes, que ya ven que también hay extinguidores que en un momento dado están equipados con estos materiales. Entonces pueden reducir el volumen considerablemente. No puede, eso hace que que nos evitemos el uso de grandes cantidades de agua, ¿no? Aparte, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a convertir en lixiviado. Y luego, pues vamos a tener un problema de un exceso de lixiviados con cargas orgánicas tremendas, ¿no? ¿Ok? Bueno, otra opción puede ser excavación y reacondicionamiento. Bueno, cuando estamos hablando ya de incendios profundos, ¿no? Donde aquí, pues como ya les dije, no conviene utilizar el agua, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que se tiene que hacer es remover, ¿ok? Remover la basura que está todavía ahí un poco, digamos, quemándose, ¿no? Y no me lo van a creer, pero incluso con basura fresca pueden ir tapando eso. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Eliminar todavía zonas donde esté habiendo material seco, combustible, que siga quemándose. La basura tiene un 50% de humedad. Entonces aprovechemos eso también. ¿Ok? Entonces, aquí, como dice el texto, ¿no? Pues el primer paso es remover el residuo que está en combustión. Se expone en un momento dado. Aquí sí podemos utilizar agua para apagarlo, ¿no? ¿Ok? Después ya se le pone una capa de residuos, como les digo, y se compone 30 centímetros. Si el incendio no fuera tan profundo, entonces se puede evitar la remoción de los residuos y nada más colocamos una capa de basura compactada. O sea, queremos, acuérdense, evitar el residual de calor que hay ahí. Si la basura es así, está en tierra. Entonces tenemos que utilizar esos materiales. ¿Ok? Bueno, la siguiente, por favor. Ahí está. La otra forma sería la supresión del ingreso de oxígeno, que es básicamente eliminar el ingreso del oxígeno por algún lado, ¿no? ¿Ok? Si nosotros descuidamos esto, fíjense, y supuestamente controlamos el fuego, ya solamente hay cenizas, es importante que chequen ustedes, porque si hay fumarolas, probablemente haya oxígeno atrapado y se esté dando una cierta combustión. Si ustedes no cubren eso, el fuego se reaviva. Entonces, por eso es que es importante, aunque sea un poco lento, suprimir el ingreso de oxígeno con una capa de tierra en este caso, ¿no? ¿Ok? Por lo menos de unos 20 centímetros ya compactado con el tractor de carriles. ¿Esto qué implica? Que la zona donde se dio el incendio, una vez que se haya apagado, se cubra, como se ven las imágenes, para evitar esta situación y quitarnos de problemas. Muy bien.
¿Cómo se hace el apagado? Pues mira, se va avanzando, obviamente, en la dirección del viento, no en contra del viento. Muchas veces hacen esto y por eso es que se daña el tractor, se queman los cables, empiezan por quemar los cables, se incendia el tractor, pero no nada más eso, puede perder la vida el operador del tractor. Entonces tenemos que hacerlo de acuerdo con la dirección del viento y ir poco a poco cubriendo, poco a poco, ir avanzando metro a metro, como dicen los políticos, ¿no? Cuando van a hacer visitas a las calles, vamos avanzando metro a metro, así, vamos a ir avanzando metro a metro para ir cubriendo todo esto, ¿no? Obviamente tenemos que tener material acamellonado. ¿Ok? La siguiente. Bueno, y aquí termino mi charla. De antemano les agradezco su tiempo, su presencia y quedo atento a cualquier comentario. Si hay tiempo, pues me gustaría luego pasar un reporte de un incendio real. Pero miren, esto hay que evitarlo. Es justamente lo que les decía. Si metemos demasiada agua, el agua, además de que se va a convertir en lixiviado y no va a ir al lugar donde está la combustión, se va a evaporar. ¿Por qué? Porque abajo hay temperaturas muy elevadas. Entonces eso hace que se genere vapor y que ese vapor difunda los gases combustibles y el incendio prosiga. ¿Ok? Y no nada más eso. A veces queda atrapado el calor, el vapor caliente, y cuando va pasando la maquinaria, se colapsa esa parte, cae el tractor y irremediablemente pierde la vida el operador del tractor. Entonces, necesitamos ya evitar este tipo de prácticas, por favor. Bueno, pues gracias por su atención y quedo aquí al tanto de cualquier comentario. ¿Tiene algunas preguntas? Sí. Ok. Bueno, pues ya aquí hay varias preguntas. ¿En qué estado se encuentra el relleno sanitario que se mostró en la imagen? Bueno, pues ¿cuál? Porque presenté varios. Pues miren, por ejemplo, el de las imágenes donde veíamos las afectaciones de los agentes catastróficos, que así les llamé, son imágenes de un vertedero en República Dominicana. Ajá. Es un vertedero enorme, llegan 4.500 toneladas de basura, hay muchísima pepena. ¿Y en qué estado está? Pues hace un año, esas imágenes son como de hace año y medio. Bueno, pues quiero decirles que hace un año se incendió totalmente. 150 hectáreas, imagínense. Entonces, ahorita pues debe estar otra vez convirtiéndose en un tiradero para que nuevamente se vuelva a incendiar. Dice, se permite que haya municipios en los que las autoridades no promueven la separación de residuos. En Metepec, Estado de México, antes se obligaba a los ciudadanos a separar al menos en orgánicos e inorgánicos, pero cambió la administración y ahora, aunque el ciudadano haga separación, los recolectores de basura la revuelven. Bueno, a ver, miren, pues aquí me parece que no es que se permita, miren, como les dije, los residuos sólidos urbanos le competen a los gobiernos municipales. Entonces, más bien uno como usuario debe exigirle a sus gobernantes que se aplique, y si no, a sus gobernantes, a los legisladores. Yo creo que es momento que en realidad apliquemos esto. Miren, si lográramos separar nuestra basura, estaremos dando un paso enorme a la modernidad para el manejo de los residuos, porque no nada más nos va a convertir en ciudadanos responsables, va a hacer que podamos utilizar otras tecnologías que en este momento es imposible. Por ejemplo, la combustión. Pues, a ver, yo les invito a que quemen una zanahoria, un jitomate. No son materiales combustibles, pero si las separáramos, recicláramos lo que se pudiera reciclar y el material combustible que no tiene valor en el mercado, o sea,
se aprovechara en un proceso de combustión, entonces sí. ¿Ok? Pues yo pienso que aquí hay que reclamarle a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes, que ya basta y que necesitamos un cambio en todos sentidos. Pero ¿cuál es el procedimiento que se debe realizar para eliminar o disminuir los lixiviados en los vertederos? Lo que dije, miren, la solución, la mejor medicina es la prevención. Si ustedes cubren su basura regularmente con un material térreo o con lonas, con eso van a bajar enormemente la cantidad de lixiviados y luego, porque siempre se van a generar, y luego no guardarla en grandes almacenes, en grandes embalses, ¿no? No, reinfiltrarla a la basura. ¿Por qué? Porque la basura, para que se degrade, necesita humedad. Y si no tiene humedad, se va a quedar ahí. Hay vertederos que tienen 100 años, imagínense, y siguen vivos. Tenemos que hacer algo, porque ¿saben qué estamos haciendo? Estamos dejando un pasivo ambiental para las próximas generaciones y no se lo merecen. ¿No? Es un problema nuestro. ¿Nos puede dar un ejemplo de reacciones endotérmicas? Pues lo que decía, miren, en un vertedero tenemos material combustible, tenemos el oxígeno, pero no tenemos calor. Entonces necesitamos darle calor para que se dé la combustión. ¿Y cómo le vamos a dar el calor? Pueden ser las mismas temperaturas, puede ser un vidrio con efecto de lupa, puede ser una chispa, puede ser una colilla de un cigarro, puede ser un encendedor ahí que a la hora que lo aplastan genera esa chispa. Esa es una reacción endotérmica. Cuando ya se empieza a quemar y a generar calor y con el calor vienen los gases y los vapores, ahí se convierte en una reacción exotérmica. Bueno, luego, ¿qué sucede con las construcciones que usan los famosos ecoladrillos? Bueno, pues no es tema de la charla, ¿verdad? Pero, bueno, yo digo que pues, no sé si funcionen o no, pero me parece que sería bueno, puede ser a lo mejor desde el punto de vista científico algo muy interesante, pero en términos de costo, pues no lo sé, sería bueno compararlos, por ejemplo, con los elementos tradicionales de la industria de la construcción, que ahora hay unas cosas verdaderamente maravillosas, ¿eh? No sé si compita contra eso, este, pero me parece que por ahí es el asunto, ¿no? Habría que ver económicamente cómo compite con lo que hay y ver y cuáles son sus ventajas. Es incorrecto el punto de inflamación porque es cuando inicia a desprender vapores, pero no se da la combustión. Ok. Mm. Bueno, probablemente en lo que estaba hablando señale eso, de acuerdo. Eh, pues, ¿qué opina usted? ¿Considera de suma importancia hacer hincapié en la separación de basura, ya que el problema que se tiene en el vertedero al momento de sofocarlo es el conjunto de un sinfín de combustibles? Sin duda, a mí me parece que es algo que nos hemos tardado en llevar a cabo. Yo pienso que deberíamos de empezar una cruzada, así como José Vasconcelos inició una cruzada de alfabetización que cambió la historia de este país. Debemos de empezar una cruzada para hacer la separación de la basura, porque eso nos va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Y evidentemente va a hacer que muchos materiales combustibles no lleguen a los vertederos y por lo tanto pues se reduzca el riesgo de este tipo de eventos, ¿no? ¿Cuál debe ser el proceder de los bomberos para que no tiren agua nada más como usted dice si no hay un programa? Bueno, pues a mí me parece que leer la guía que próximamente se publicará, ¿verdad? En esta guía vienen todas estas recomendaciones, pero en este momento, pues yo lo que le sugeriría es que el lugar de tal vez simultáneamente con el riego del agua, empiecen a hacer guardaballas y zanjas para aislar el incendio. Eso no lo hacen.
Yo creo que eso sería una práctica interesante que pudieran hacer también los bomberos. No nada más apagar el fuego. Bueno, para extinguir un incendio nivel 4, ¿cuál es la mejor manera de extinguirlo? ¿Es viable excavar o mover los residuos en un sitio que emite fumarola? Sí, sí, claro, se puede remover ese lugar y colocar basura. Digo, sí, no, no en todos lados tiene tierra, como les he mencionado, ¿no? Entonces se puede cubrir así. ¿A qué instancia le corresponde cuenta con el equipo para monitorear las emisiones de gases, la calidad del aire? Pues mira, a mí me parece que esta es una situación que le debería de corresponder a los gobiernos de los estados, ¿no? Pero creo que hay un vacío ahí, porque mira, normalmente el monitoreo de la calidad del aire es de fuentes móviles y fuentes fijas. Y yo te diría aquí, ¿cómo clasificas a un incendio? ¿Una fuente móvil o una fuente fija? Creo que debemos de incluir estos temas en la regulación, y son de esos vacíos que nos impiden avanzar, y sobre todo, ¿sabes qué? No de una forma punitiva, sino tratar de empezar a conocer científicamente lo que ocurre con un incendio y con los gases que se generan. ¿Existe algún proceso industrial para eliminar o mitigar los lixiviados que se producen y son arrojados al ambiente? No. No, como les digo, la prevención y después un manejo racional de él, ¿no? Pensar en poner una planta de tratamiento es incluso un poco absurdo, porque mira, el lixiviado, vamos a llamarlo así, es como un ser vivo, está cambiando con el tiempo. Cuando la basura es fresca y se infiltra, adquiere una carga orgánica de hasta 30,000 partes por millón, compuesta fundamentalmente por ácidos grasos volátiles, que se pueden remocionar fácilmente, pero conforme se va haciendo viejo, va perdiendo esta característica, y entonces yo te diría aquí, ¿con qué condiciones diseñarías tu planta de tratamiento? ¿Con un lixiviado joven, maduro, viejo? Entonces, creo que no es el camino. Me parece que hay que regresar al origen, a la prevención. En el caso de un incendio en un relleno sanitario, ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta? Combustible, velocidad del viento, superficie, volumen. Eh, bueno, eh, pienso que en el caso de un incendio en un relleno sanitario, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que ya dije, ¿no? Atenderlo cuando ya no hay forma de verlo y tomar todas las recomendaciones que se dieron. Bien, pero muy importante, que es la cobertura. Si ustedes tienen un relleno sanitario cubierto, donde está cubierto el incendio no se va a propagar. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando en un relleno y solamente tienen descubierto el frente de trabajo, lo van a controlar así, en horas. Yo creo que en menos de una hora, ¿no? Pero si no lo tienen así, pues entonces sí, habría que tomar en cuenta todas las recomendaciones que le dije. Mira, es importante todo lo que aquí señalas: la velocidad del viento, el combustible, la superficie, el volumen, pero me parece, digo, tratando de elegir alguno de estos, la velocidad del viento. En lugares donde tenemos vientos muy fuertes, en esos sitios, me parece que sí sería una variable determinante, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el proceso de separación de basura? ¿Deberá ser obligatorio y de aplicación a nivel nacional? Bueno, ya expresé, ¿no?, cuál es mi opinión al respecto, y además quiero decirte que está en la ley. O sea, es obligatorio, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque somos unos irreverentes, no cumplimos con nada, ¿no? O sea, pisoteamos todo lo que huela a ley lo pisoteamos. Ya tenemos que cambiar la mentalidad. Pero claro que es una cuestión obligatoria. Acá hay más. Bueno, ¿qué tanta injerencia tiene la CENAPRED en la creación de nuevos vertederos? ¿Por qué no obligar a los municipios de la generación de rellenos sanitarios? Alejandro Salas Sabino. Bueno, mira, no, el CENAPRED no tiene injerencia, ¿no? Porque
es responsabilidad de los ayuntamientos, de los gobiernos, también de los gobiernos de los estados cuando la basura corresponde a varios municipios. Sin embargo, el CENAPRED tiene una serie de grupos de asesores donde generan unas recomendaciones, ¿no? Para atender situaciones como esta, por ejemplo, ¿no? Y justamente por eso es que se está creando esta guía, para que con esta guía podamos, no digo que sea, digamos, la verdad absoluta, ¿verdad? Pero es una herramienta que nos va a permitir empezar a desarrollar una cultura de prevención y de atención a este tipo de eventos que actualmente no tenemos, ¿no? ¿Dónde se pueden conseguir las cartas de viento? Pues en INEGI. En INEGI se puede conseguir eso. Las características de un terreno para poder ser usado para la construcción de un relleno sanitario son muy específicas, lo cual es necesario. ¿La Secretaría tiene alguna clasificación de sitios o registros de estos? ¿Serían propicios para su construcción? Bueno, mira, aquí Liliana, hay una norma, la norma 083, que establece una serie de restricciones para la ubicación de un relleno sanitario. Me parece que son restricciones bastante acertadas, que si las siguiéramos, igual no seguimos siempre eso, si las siguiéramos, estaríamos dando también un paso importante a tener un buen sitio de disposición final. También los incendios se generan porque están en lugares inadecuados. Imagínate un relleno, un sitio de exposición final en un lugar donde hay mucha vegetación, en tiempos de sequía. ¿Qué va a pasar? Y vuelvo a poner el ejemplo de las matas. Pues incendios recurrentes cada año, ¿no? Y la clasificación de los sitios y demás particularidades vienen en esta norma. La puedes encontrar en la página de la Semarnat. ¿Por qué no se aplican las normas de seguridad en los vertederos? Si tiene alguna sanción para estos por no cumplir con la norma. Moisés Espinosa. Bueno, mira, pues yo preguntaría, ¿cuáles normas? Creo que lo que debíamos de hacer es un programa, creo que no sé cuántas veces lo he dicho, ¿no? Necesitamos un programa de prevención de accidentes en los vertederos. Pero desafortunadamente no es algo obligatorio, no está en la ley, no está en las normas. Pero creo, fíjate, creo que como es responsabilidad de los municipios y de los gobiernos de los estados, y los estados son responsables de emitir y de regular el impacto ambiental de cualquier vertedero que quiera poner cualquier municipio, creo que en el resolutivo de impacto ambiental podría exigirles el desarrollo de un programa de prevención de accidentes. No se los piden, pero creo que debería de pedírselos. Se van solamente con puras cuestiones ambientales. Yo creo que es momento de empezar a voltear los ojos a la sociedad, ¿no? Y que en esos sitios donde se generan tantas afectaciones a la sociedad, debería de existir un programa de este tipo. ¿Es posible elaborar normas técnicas en materia de riesgo por parte de las autoridades estatales o municipales para regular los riesgos específicamente para sitios de disposición final? Gerardo Romero, sí, sin duda. Mira, los residuos sólidos urbanos y de algún modo la operación de un vertedero le corresponde a los municipios. Entonces, por supuesto que podrían crear una norma, ¿no? Y no nada más una norma para eso. Podrían crear, por ejemplo, una norma para que los habitantes de su municipio separen la basura, para que obligara a los centros comerciales a que también la basura sea segregada y que no vaya, no necesitamos un plan de manejo. Con que los municipios pudieran establecer estas medidas, se haría. Entonces, por supuesto que... ¿Qué tipo de espuma recomienda utilizar?
Bueno, mira, no, yo creo que podemos utilizar las espumas que son hechas para materiales combustibles. Pero yo vi por ahí una vez una demostración de, de una espuma, pues muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, pero es una espuma que lanzas y que va prácticamente encapsula el cuerpo y evita el ingreso del oxígeno, ¿no? Pero no recuerdo cómo es, pero voy a buscarlo y pues luego llegar aquí al Senapred. Ya no hay más con todo. Ah, bueno, sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, es muy rápido, son unas cuantas hojas. Miren, sí. Miren, es un reporte real de un incendio que se dio en el relleno sanitario de Nogales, o sea, para que vean que sí puede ocurrir. Quiero decir que este incendio obedeció a actos vandálicos eh, que también pueden ser también agentes, puede ser un agente catastrófico, porque ocurre en estos sitios. Y en particular ocurrió porque ese sitio está en una zona donde, muy cerquita a la frontera de Nogales, Arizona, y es el paso de la droga hacia los Estados Unidos. Entonces, pues prácticamente se dio para digamos, llamar la atención en ese sitio para que se dieran una serie de cosas, ¿no? Y no estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo. Bueno, entonces fíjense, se inició el día lunes 19 de junio de 2017. Ajá. Eh, Después, más adelante, eh, empezó más o menos a la 1:30 aproximadamente. Entonces la empresa que opera el relleno solicitó de inmediato, o sea, como se les mencionaba, solicitó la presencia de los bomberos de Nogales. Eh, Llegaron 45 minutos después de haber sido notificados, demasiado tarde, ¿no? Hicieron un acto de presencia, pero no intervinieron, ¿no? Porque estaban evaluando el evento. Si crecía muy rápidamente. O sea, ya la situación estaba, a mí me parece que en nivel 2, yo creo, nivel 3, ya no había por qué tenerlo en observación, ¿no? Había que trabajar en él. Después, a las 2:45, fíjense cuánto tiempo había pasado, ¿no? 45 minutos, no, un poquito más, 1 hora y cuarto. El fuego se propagó al área donde se almacenaba madera y hacia los taludes de una celda. Ajá. Entonces, observando lo ocurrido, los bomberos echaron chorros de agua a las oficinas, ventanas y muros para que el fuego no se propagara a esas instalaciones. Bueno, pues, o sea, en realidad son instalaciones que no son combustibles. Y una vez realizada esta acción por parte de ellos, se fueron y no regresaron, ¿no? La siguiente. Ma, la siguiente hoja. Es esa. Ok. Luego, veamos. Ok, ahí. Después, pues la situación siguió. Ajá, como ven, ese es un reporte de una persona que estuvo al tanto, ¿eh? O sea, vamos a llamarle inédito y, y tal vez sea el único reporte de un incendio en un relleno sanitario, ¿no? Y que esté así de detallado. Bueno, finalmente siguió el incendio, ajá,
Llegó el martes 20 de junio, continuó con los trabajos para el control del incendio. Prácticamente ya estábamos en un incendio tipo 3. La siguiente. Ok. Luego, finalmente llegó Protección Civil, fíjense, hasta el otro día, ¿no? Y llegó la Procuraduría Ambiental del Estado, la PROAES. La PROAES levantó un reporte y después multó a la empresa porque la acusó de que había combustionado residuos sólidos y no estaba autorizada para ello. Fíjense nada más qué ridiculez, ¿no? Y le aplicó una sanción económica fuerte, ¿no? Después ya a las 17 horas llegaron ya 4 vehículos de apoyo, 2 del ayuntamiento, 2 pipas de agua, por parte de OMAPAS. OMAPAS es el organismo operador del sistema de agua, y se retiraron a las 6 de la tarde, ¿no? Se les dio combustible porque pues, argumentaron que no podían dar el apoyo si no se les daba el combustible. Después del lunes al sábado, 24 de junio, se siguió con la misma técnica. Aquí se utilizó el lixiviado. O sea, el incendio se apagó a las 48 horas. Pero la zona que siguió todavía con fumarolas fue la que siguieron trabajando, como ahí se dice, miren. Eh, la técnica fue regar lixiviado y cubrir con material térreo, hasta quedar aproximadamente un 5% del área por cubrir ese día. Es decir, prácticamente en una semana, en 2 días se apagó el incendio y el resto de los días se utilizó para hacer la cobertura. Y nuevamente, ya el 20 de junio de 2017, se presentaron los PROAES con la misión de multar a la empresa, ¿no? O sea, esto la verdad es increíble, ¿no? Bueno, y todavía le dijeron, y tienes 10 días para inconformarte siquiera, ¿no? La siguiente. Ahí están los materiales que se usaron, miren, el, el tipo de equipo que se utilizó, ¿ok? Y las horas que se trabajaron, ¿no? Y obviamente con esto se sacó un costo, y se sacó el costo de lo que cuesta un incendio, ¿no? En un vertedero. La siguiente. Ahí está, miren. Ok, eso es cuando ya el fuego había llegado a la zona de la madera. La siguiente. Ok. O sea, ahí ven la liberación de los gases de los que les hablaba, ¿no? Ok. Pero vean lo que les decía, miren. Este, ahí el vehículo de los bomberos, ¿no? Pues, estático, ¿no? La siguiente. Vamos avanzando. Se seguía propagando el fuego. La siguiente. Y ahí ya se apagó. Pero lo importante de ahí es que, vamos abajo, ahí está lo que les decía, miren. En la foto de abajo se ve la cobertura. Entonces, si ustedes tienen una cobertura, hasta ahí llega el fuego. Lo más importante, digo, como una gran lección, es que operemos como dice la norma 083, compactando y cubriendo la basura con material térreo. Eso nos va a ayudar muchísimo a controlar un incendio como el que vieron en tan poco tiempo, ¿no? Y prácticamente sin ayuda de los bomberos. Bueno, pues aquí sí dejo mi charla. Quería presentarles pues que es un testimonio real de algo que ocurrió y que se documentó. Sí. ¿Cómo abro la cámara? Aquí, Víctor, ¿cómo abro la cámara? ¿Cómo se hace grande esto?
Sí, es que te dije que lo conecto. Es que no lo puedo hacer más. Candy, si quieres yo inicio. Sí, Conectado. ¿no? Muy bien. No, Bueno, pues no, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Rojas.